chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy hablaremos de la taxonomía natural o de la taxonomía propuesta por Carlos Linneo. Es muy importante que pongas mucha atención, que vayas por tu cuaderno y por tu lápiz y que te quedes hasta el final, porque al final te voy a dar una segunda indicación para seguir construyendo nuestro proyecto final. Mientras tanto, recuerda que mi nombre es Eli Jafet Cuareta Contreras, soy tu maestro de biología. Gracias por estar conmigo en esta clase y acompáñame para que juntos descubramos el apasionante mundo de la ciencia. En una clase anterior ya habíamos hablado del libro Systema Naturae que había escrito el científico y naturalista sueco Carlos Linneo. Evidentemente no profundizamos en el contenido de este libro. Hoy no lo vamos a hacer definitivamente, pero vamos a darnos un tiempo para profundizar un poco más en lo que trata este libro. Lo primero que debemos de saber es que este libro tiene un título muy extenso. Se llama Systema Naturae, sive regna tria naturae systemasi proposita per clase, ordine, genera y especie. Este título está escrito en latín. La traducción al castellano sería Sistema Natural o los tres reinos de la naturaleza según clases, órdenes, géneros y especies. Y al igual que el título, todo el libro fue escrito en el idioma latín, ya que se consideraba en aquel tiempo como el idioma culto en el cual se podían escribir los libros de tema científico o que tenían que ver con la teología. Se consideraba al idioma latín como un idioma culto y solamente las personas dedicadas a la ciencia o dedicadas a la religión podían acceder a entender y a comprender, hablar y escribir este idioma. Por lo tanto, la taxonomía que propuso Carlos Linneo es una taxonomía basada en el idioma latín. Hasta nuestros días, cuando se nombra a una especie de un nuevo animal descubierto o de una planta, su nombre estará latinizado. Es decir, se ocuparán palabras en el idioma latín para poder darle nombre a esta nueva especie. Este libro, Systema Naturae, que fue escrito en el año de 1735, es considerado el punto de partida de la taxonomía, que es precisamente el ordenamiento jerárquico de las especies de acuerdo al orden que propuso Carlos Linneo. Para entender mejor qué cosa es la taxonomía, vayamos al idioma que le da origen a la palabra, que en este caso es el idioma griego, para descubrir de mejor manera su significado. La palabra taxonomía, como ya te lo había dicho, es una palabra compuesta por dos palabras de origen griego. La primera palabra es taxis, que significa ordenamiento, y la segunda es nomos, que significa norma o regla. Por lo tanto, taxonomía es la norma o la regla para dar un ordenamiento a ciertos elementos. No solamente en el mundo natural existe la taxonomía. Si bien la taxonomía natural es la que propuso Carlos Linneo, también en otras disciplinas del conocimiento humano vamos a poder encontrar la palabra taxonomía. Evidentemente no vamos a hablar de esas taxonomías porque no tienen que ver con nuestro tema, que es el mundo de las ciencias naturales y en nuestro caso el mundo de la biología. Por lo tanto, regresemos pues a Carlos Linneo. Carlos Linneo fue un científico, naturalista, botánico y zoólogo de nacionalidad sueca. Nació en el año 1707 y murió en el año 1778. Evidentemente sus trabajos científicos fueron escritos en el idioma latín. No solamente escribió el libro de Systema Naturae, sino también escribió otros libros y otros trabajos, pero sí sentó las bases para ordenar a los seres vivos. Ya para el año 1753 publica un libro titulado Specie Plantarum, es decir, las especies de las plantas, donde emplea precisamente este sistema que él ideó para ordenar a los seres vivos única y exclusivamente para nombrar a ciertas plantas. Una de las características principales de este sistema ideado por Carlos Linneo es precisamente el uso del idioma latín y también el llamado sistema binomial. Es decir, el nombre científico de una especie está formado por la combinación de dos palabras. La primera palabra es la que le va a dar el nombre del género y normalmente se escribe la primera letra en letra mayúscula y la segunda palabra es el nombre científico o epíteto. Esta palabra, la del nombre específico o epíteto, normalmente va escrita con letra minúscula. El conjunto de ambas palabras da el nombre científico que permite identificar cada especie como si tuviera un nombre y un apellido. Cabe reconocer que este sistema propuesto por Carlos Linneo está vigente hasta nuestros días y aplica para todas y cada una de las especies recién descubiertas. Incluso los dinosaurios están clasificados de acuerdo a este sistema. Es interesante hacer notar que, pese a los avances de la ciencia moderna, este sistema se ha mantenido durante mucho tiempo casi inamovible. Sin embargo, sí se han ido adicionando a la taxonomía los diferentes avances científicos. Regresando al libro Systema Naturae, publicado en el año 1735 por Carlos Linneo, debemos saber que este libro es el que expone las ideas para la clasificación jerárquica del mundo natural, dividiendo al mundo natural en tres reinos. El primero que clasificó Linneo fue
el Regnum Animale o reino animal. El segundo es Regnum Vegetabile o reino vegetal. Y por último, el Regnum Lapideum o reino mineral. Este libro fue muy controversial debido a que es de las primeras obras que se proponen establecer la clasificación del hombre junto con algunos animales, específicamente con los primates. Evidentemente, este libro obtuvo un gran éxito en el mundo científico y no solamente dejó su libro terminado en 1735, sino siguió trabajando en este libro y adicionando nuevos animales de acuerdo a su clasificación hasta llegar a la última edición del año 1770. Sin embargo, debido a los avances científicos, él mismo fue haciendo modificaciones a sus clasificaciones. Una de ellas fue la clasificación de las ballenas. En un principio, Carlos Linneo había clasificado a las ballenas erróneamente como peces. Ya para la 10ª edición publicada en el año de 1758, las ballenas ya se identificaron como mamíferos. En esta misma edición introduce los nombres con dos partes para las especies de animales, llamada la nomenclatura binomial, algo que ya había hecho para las especies de las plantas en 1753 en su libro titulado Species Plantarum. Ahora hablaremos un poco más a detalle de la taxonomía linneana o la taxonomía propuesta por Carlos Linneo. Como ya te lo había mencionado, es una clasificación que nos permite tener diferentes niveles jerárquicos, empezando originalmente con el reino. En la actualidad sabemos que no empezamos la clasificación con el reino, sino en algunos casos la empezamos con el dominio. Es decir, el dominio es una clasificación superior al reino y esto tiene que ver específicamente con las arqueas y con las bacterias que son parte específica del reino Monera. Los reinos a su vez se subdividen en filos, y si vamos a hablar en singular sería filum para los animales y en divisiones para las plantas y otros organismos. A su vez, los filos o filum se dividen en clases. Las clases se subdividen en órdenes, los órdenes se subdividen en familias, las familias se subdividen en géneros y los géneros se subdividen en especies. Recordemos que cada uno de estos niveles jerárquicos debe estar nombrado en latín. Y también, como ya habíamos hablado de las mismas características que se les dan a las especies que están consideradas dentro de un reino, también cada una de las especies consideradas en cada uno de estos niveles jerárquicos compartirán algunas características específicas. Para entender mejor un poco más de qué estamos hablando, analizaremos la clasificación del ser humano. Mientras te estoy dando esta clasificación, por favor es muy necesario que vayas tomando nota para que entendamos de mejor manera a qué se refieren cada uno de estos niveles jerárquicos y cuáles son las características específicas que nos van dando clasificación de acuerdo a estos niveles jerárquicos. Empezaremos con la clasificación del ser humano. Por favor, anota en tu cuaderno el título, que en este caso sería Clasificación del ser humano. Nosotros, los seres humanos como especie, pertenecemos al reino Animalia, es decir, todos los organismos que pertenecemos a este reino compartimos las siguientes características. Somos organismos heterótrofos, estamos compuestos por células eucariotas sin pared celular y además somos pluricelulares. El siguiente nivel jerárquico o nivel taxonómico al que pertenecemos es al filum, que en nuestro caso es el filum Chordados, porque tenemos la característica junto con otros organismos de tener primitivamente lo que le llamamos notocorda, que esto hace referencia a nuestro sistema nervioso central. Si no recuerdas cuáles son las características morfológicas de nuestro sistema nervioso central, aquí te voy a dejar un enlace a esta clase. Lo que nosotros conocemos como espina dorsal y que es parte importante del sistema nervioso central forma parte de esta característica llamada la notocorda. No vamos a profundizar en este tema porque evidentemente es un tema muy avanzado. Sin embargo, sí es necesario que lo conozcamos para que sepamos que somos organismos cordados. Después del filum, el siguiente nivel jerárquico sería el de clase. Nosotros, los seres humanos, pertenecemos a la clase Mamalia, es decir, todos los organismos que pertenecen a esta clase somos organismos con glándulas mamarias funcionales en las hembras que secretan leche para la nutrición de las crías. Somos organismos homeotermos y presentamos pelo corporal. ¿Qué significa eso de homeotermos? Quiere decir que nosotros tenemos en nuestro organismo la capacidad de regular nuestra temperatura, y esto nos hace también una diferencia con otros animales. Pongamos por ejemplo las serpientes. Las serpientes también pertenecen al reino animal, al filum Chordados, pero no pertenecen a la clase Mamalia, porque no presentan glándulas mamarias y ellos no son organismos homeotermos. Ellos no pueden regular la temperatura de su sangre. Esto te lo menciono para que nos demos cuenta que las características que compartimos en común con ciertos animales son los que nos van dando las características necesarias para ir haciendo los niveles taxonómicos. Recordemos que el nivel taxonómico de clase se subdivide en órdenes. Los seres humanos pertenecemos al orden primate, porque tenemos ojos frontales y poseemos el pulgar oponible. El orden de los primates se subdivide en familias. La familia a la cual nosotros pertenecemos es a la familia Hominidae, ya que poseemos un cerebro desarrollado
Y este cerebro desarrollado tiene un neocórtex y tenemos una visión estereoscópica. Esto quiere decir que nuestro cerebro integra en una sola imagen tridimensional las imágenes recibidas por nuestro ojo derecho y nuestro ojo izquierdo. Esta característica de la visión estereoscópica es la que nos permite pertenecer a esta familia. Las familias, recordemos que se subdividen en géneros y en nuestro caso pertenecemos al género Homo. Esto quiere decir que todas las especies que pertenecemos al género Homo poseemos una espina dorsal curvada y caminamos en una posición bípeda permanente. Recordemos que el género se subdivide después en especies y nosotros como seres humanos pertenecemos a la especie Homo sapiens. Es aquí donde nos vamos a detener un poco. La definición de nuestra especie Homo sapiens está formada por dos palabras. La primera es Homo y la segunda es sapiens. Recordemos que esta característica es la que le denominamos como clasificación binomial. Está formada por dos nombres. El primero, Homo, su primer letra se escribe con letra mayúscula y la segunda palabra, sapiens, se escribe con letras minúsculas. Y en esta clasificación de especie Homo sapiens estamos todos los seres vivos que tenemos las características de tener huesos craneales delgados, capacidad vocalizadora y que pertenecemos a todos los anteriores niveles taxonómicos que ya te habíamos dicho. Por lo tanto, esta sería nuestra clasificación. Repito, pertenecemos al reino animal, al filum de los cordados, a la clase Mammalia, al orden de los primates, a la familia Hominidae, al género Homo y a la especie Homo sapiens. Ya en la clase pasada te había hablado un poco de los dermestes maculatus e incluso vimos una imagen donde se veía que se estaban comiendo unos huesos dentro de la serie que estaba viendo en lo que te esperaba mientras ibas por tu cuaderno y por tu lápiz. Para estos escarabajos su nombre científico es este, Dermestes maculatus. Te voy a poner aquí la clasificación taxonómica y la vamos a ir leyendo para que te des cuenta cómo funciona esta misma clasificación taxonómica propuesta por Carlos Linneo en algunos animales, en este caso específico los Dermestes maculatus. Por principio de cuentas empezamos desde la clasificación más alta, que es la clasificación de reino, y como te podrás dar cuenta pertenecen al reino Animalia. El filo al cual pertenecen es el Artrópoda. El subfilo es Hexápoda, es decir, tienen 6 patas. La clase a la cual pertenecen es Insecta. La subclase es Pterigota. El orden es Coleóptera. El suborden es Polífaga. El infraorden es Bostrichiformia. La superfamilia es Bostrichoidea. La familia es Dermestidae. A la subfamilia Dermestinae. A la tribu Dermestini. Al género Dermestes y su nombre científico o la especie es precisamente el Dermestes maculatus. Estos animales en la naturaleza son organismos descomponedores. Se encargan de comer el tejido blando o carne en estado prácticamente de descomposición de algunos cadáveres. Al darse cuenta los científicos que estos escarabajos podían retirar de una manera muy efectiva la carne o los músculos de los huesos, se dieron a la tarea de criarlos para poder ocuparlos en los museos de ciencia natural, para poder limpiar los huesos y poder montar esqueletos para poder estudiar el sistema óseo de algunas especies. Una vez sabiendo que tenemos una clasificación taxonómica para poder clasificar a los seres vivos, la pregunta es, ¿para qué nos sirve? Evidentemente hay muchas aplicaciones para esta clasificación taxonómica. Una de las más importantes y la que veremos a continuación es poder identificar de una manera muy certera y conocer de una manera muy certera cuál es la clasificación a la cual pertenecen ciertos individuos de ciertas especies. Esto debido a que en algunos casos conocemos a la misma planta o al mismo animal con diferentes nombres. Te voy a poner un ejemplo muy claro para poder comprender esto. En algún momento se me ocurrió ver una receta para poder hacer algún guiso, y en esa receta hablaba de una planta que yo no conocía por ese nombre y la denominaba como la hierba santa. Cuando me puse a investigar, algunas personas me dijeron que esta planta tiene diferentes nombres y se le conoce tan solo en nuestra región como hierba santa, acuyo, hoja santa o tlanepa. Precisamente para evitar esta confusión con respecto a los nombres, debemos de conocer el nombre científico de ciertas plantas o animales para poder saber exactamente de lo que hablamos. Probablemente a estas alturas de la clase te preguntarás para qué nos sirve la taxonomía linneana o la taxonomía de Linneo. Como ya lo hemos estudiado, esta clasificación surge desde el mundo científico. La pregunta sería, ¿yo cómo voy a emplear este conocimiento en mi vida diaria? La respuesta es en la actividad que vas a realizar y que te voy a dejar a continuación. Recuerda que la actividad que estamos realizando es la construcción de un proyecto final. El siguiente paso que vamos a realizar es el siguiente. En la clase anterior ya te había dejado una actividad en la cual ibas a recolectar el nombre de 10 plantas y su uso.
Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vas a encontrar el nombre científico de estas plantas y las vas a incluir en la lista que ya tienes anteriormente. Y esta lista la vas a guardar porque evidentemente es parte fundamental de nuestro proyecto final. Recuerda, mi nombre es Elija Fet Cuateta Contreras. Gracias por estar conmigo en esta clase. Nos vemos en la siguiente clase, donde seguiremos descubriendo el apasionante mundo de la ciencia. Hasta la próxima, chicos.